¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Por favor, saluden adentro del chat para poder ya mantener la información grabada allí. Y gracias por llegar puntualmente. Ha sido otro de esas semanas raras, ¿no? Pero ya estamos llegando a tener la normalidad. Eso te hace apreciar bastante la resiliencia de la gente que pueden aguantar cosas como guerras o problemas continuos. Y solo quería llamarles la atención, algo importante a reconocer relacionado a las emociones y el poder funcionar bien. En el campo psicológico siempre pensamos que sí tiene que tener tu casa en orden, ¿no? Tener comida o tener un techo, tener ropa y tener las cosas básicas, ¿no? Para poder ya empezar a pensar en forma más alta. Lo que estamos recién entendiendo es que un estrés prolongada que puede existir justamente por situaciones de incertidumbre son muy dañinos al cerebro, o sea, a la posibilidad de pensar en formas más altas, ¿no? Entonces, si vives con un estrés continuo, eso sí se nota en las personas, no se pueden realmente pensar bien. Entonces, ojalá que ustedes están encontrando sus propias maneras de bajar su propio estrés en forma personalizada, porque no se puede vivir así con una tensión por largo tiempo. Simplemente no es sostenible. El cuerpo ni la mente se puede aguantar todo esto, ¿no? Entonces, ya. Entonces, sí, ¿quién está ahí? Hay una camioneta de helados llegando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cintia, ¿estás cambiando el ritmo de la clase o no? ¿Quién es? No sé, qué raro. Muchas gracias. Okay. Ok, si todos pueden también saludar en el chat para tener esto registrado sería muy bueno. Lo que mencioné al comienzo con algunos de ustedes que sería muy bueno y muy importante es si hacen citas con Cintia o yo, que por favor lleguen a las citas y si no van a llegar, tienen que decirnos con tiempo porque nosotros paramos nuestras vidas para llegar y estar en línea con ustedes y si no se asoman es realmente problemático. Entonces, si alguien quiere quedarse después de la clase y conversar, podemos hacer esto también. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de algo que después de leer sus foros, creo que tenemos que aclarar un par de cositas, porque algunos conceptos sobre los cambios diarios en el cerebro, como hay ¿Qué es cambios a la nivel clase? molecular. ¿Qué diferencia de horario? ¿Qué pasó, Angélica? ¿Estás...? Ya, por favor, entonces pónganse en mute si no están hablando con el grupo, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones de esto. Vamos a movernos a las aulas pequeñas para una conversación que tiene que ver justamente con estos ciclos de aprendizaje y cómo están relacionados a los cambios diarios en el cerebro. Y también vamos a hablar sobre las respuestas en el foro, porque hubo una que otra cosa que queremos aclarar y hubo varias respuestas muy interesantes esta semana, incluyendo los títulos. Todo el mundo empieza a poner títulos muy interesantes en sus foros que fue muy interesante para nosotros. Lo que quiero llamarles la atención sobre el principio 4 de los cambios diarios, hay varias cosas aquí. Uno es que tu cerebro está continuamente cambiando. En algunos casos estás construyendo nuevas conexiones y en algunos casos estás perdiendo conexiones. Eso se llama poda. Entonces, ¿alguien entiende ese concepto, Carla? ¿Tú tenías alguna idea de lo que quiere decir la poda de los sinapsis en el cerebro? ¿Hablamos de la poda sináptica en la infancia o en general de la poda sináptica? En general. Ya, es que de varias conexiones que existen, algunas que no son útiles empiezan a cortarse y se refuerzan las que se siguen utilizando. Muy bien. Entonces,
justamente por eso, entonces hay cambios diarios. Eso no significa necesariamente hay crecimientos de nuevas conexiones, pero los cambios diarios también pueden ser que el cerebro se pone más y más y más eficiente. ¿Por qué? Porque de niños puede ser que empezamos a añadir, Hugo, y estamos sufriendo de cómo es estas cifras y cuál es la magnitud de este número. Y, ok, capto, entiendo cómo añadir. Pero para llegar a este punto, yo hice varias conexiones erróneas en el intento de aprender. Entonces, para llegar a ser eficiente, tengo que podar y quitarlos, ¿cierto? Entonces, no es que puedo usar cualquier cosa que aprendí, voy a aprender a usar solo las buenas conexiones, ¿de acuerdo? Entonces, los cambios no solo son construcción de nuevas conexiones, sino la poda también, ¿no? El otro punto era que el sistema del cerebro es muy complejo y algunos de ustedes creo que están generalizando un sinapsis y pensando que eso es la misma cosa que redes. Y vamos a aclarar un poquito sobre la diferencia de cómo se construyen redes a través de varias conexiones, ¿no? Entonces no es una sola cosa, ¿no? Pero más que nada, lo más importante es este último punto. Y no sé si Marilu, ¿qué es lo que puedes entender de esta última oración y las tres variaciones que puede existir en los cambios sinápticos, ¿no? ¿Puedes leer esto, Marilu, en voz alta? ¿Estos cambios? ¿Puedes leer esto? Estos cambios ocurren a nivel molecular simultáneamente, en paralelo o incluso antes de que sean visibles en el comportamiento. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre esto? Están hablando de varios situaciones. No es una sola manera que cambia el cerebro, ¿no? Hay varias posibilidades. ¿Qué entiendes por esto? Que el cerebro es bastante versátil, o sea, no necesariamente tienen que expresarse en acciones que sean sensibles, pero están modificándose y eventualmente van a mostrarse con el tiempo. O sea, no es que sea inmediato, pero pasan en distintas maneras. Emilia, o sea, expande por favor. ¿Qué es lo que crees que cuando están hablando de tres situaciones aquí? ¿Puedes explicarnos uno de ellos? Darnos un ejemplo, por ejemplo. Cuando dicen cambios a nivel molecular, me pregunto si es que esos cambios moleculares es justamente en la recepción, en la sinapsis química, en la transmisión de neurotransmisores. Está aún más pequeño. A nivel molecular significa que puede ser hasta, no es ni la neurona que está más grande que al nivel molecular, que es un subelemento, que puede ser aún más pequeño. Hay cambios moleculares que son en ciertas composiciones químicos o eléctricos, estos que después afectan la neurona, entonces son más chiquitos. Entonces, los cambios neuronales están al nivel más chiquito que se puede existir, ¿no? Entonces, si entiendes esto, entonces, Loli, qué crees si hablo de tres situaciones? Uno es que hay cambios que pasan simultáneamente, o sea, que pasen al mismo tiempo, ¿no? O paralelo, incluso antes, perdón, eso no debe ser simultáneamente, debe ser después. Perdón, eso sí es un error, ¿no? Es por eso que nadie captó el punto. Ok, entonces está mal escrito esto. Entonces, la diferencia es que hay cambios que pasan después de que existe una acción, alguna experiencia en tu vida. Por ejemplo, tú ves un perro y este perro viene y ladra y quiere morderte, ¿no? Entonces, y después puede ser que tú aprendes que el perro, los perros son bravos a veces, ¿no? Pero a veces pasa que tienes una experiencia que en paralelo, en este mismo momento, hay un cambio molecular. En ese mismo momento, no tienes que esperar que pase algo. O sea, es que pasa en ese momento. Y hasta que hay algunos cambios en tu cerebro que ocurre en anticipación de algo que todavía no ha pasado.
Entonces, eso significa que los cambios en el cerebro son bastante más complicados de simplemente acción y cambio en el cerebro, ¿cierto? Puede ser que tú, bueno, yo he visto cómo son, por ejemplo, alguien que tenía una mala experiencia durante de ese paro y ves algún auto que te acerca y por el miedo que tienes, o sea, anticipas, nada ha pasado, nada te ha pasado, pero por la ansiedad que puedes tener por anticipar que algo pasa, puede existir cambios en el cerebro al nivel molecular en ese mismo momento. Entonces, hay 3 instancias. Uno es que el cambio molecular, que es lo más común, Pili, cambia después. O sea, tú tienes una experiencia y tu cerebro cambia. Otras veces, tu cerebro cambia en el mismo momento que estás teniendo esa experiencia. Y en otros casos, pasan después. Voy a mute all para no tener el eco, ¿ya? Tracy, Sí. me gustaría compartir lo que A ver, unmute, por favor. Acaba de hacer mute a todos porque tenía un eco. Ahora sí, ya. gustaría compartirte lo que yo entendí, que no sé si estoy en lo correcto. Yo leí por ahí que hay 3 momentos en los cambios en el cerebro. El primero, no, 3 momentos, 3 maneras. El primero son los microcambios que se dan por la química cerebral, hormonas o qué sé yo, los químicos. Eso es constante y podríamos decir que es diario. Independiente, dice el texto, independiente de la experiencia. Luego hay cambios que están relacionados con la experiencia, una experiencia que te cambia tu cerebro. Pero luego también hay otros momentos que están determinados por la madurez biológica, es decir, hay momentos críticos, puntos como por ejemplo la maduración sexual que provoca hormonas y que a su vez estas hormonas modifican el cerebro, etc. Entonces hay momentos críticos en la maduración biológica que también provocan cambios. Eso es. Entonces, muy bien, entonces sí hay cambios en todas esas instancias, pero en esta misma lámina estamos hablando de lo que es la experiencia de vida, o sea, contacto con tu ambiente y cómo ocurren los cambios en el cerebro, si ocurren. Entonces, pueden existir cambios que pasen antes, durante o después de la misma experiencia. Normalmente los cambios, o sea, a este nivel ocurren después, pero pueden ocurrir antes, durante o después, ¿ok? Entonces, y pueden hacer no solo la creación de sinapsis, pueden hacer la poda. Y también pueden hacer por las experiencias de vida, como dijo María Luisa, que pueden ser a través de la madurez y los cambios químicos que ocurren naturalmente a lo largo de la madurez, ¿ya? Entonces, todo eso causan los cambios, ¿no? En el cerebro. Entonces, lo que era importante también reconocer es que los cambios que estamos hablando son más chiquitos que los neuronas. Estamos hablando al nivel neuronal. Después hablamos de ciertas redes que empiezan a formar, pero esas redes que son bastante complejos, necesitas varias redes para poder hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, tienes lo que se llama ese neuroconstructivismo, donde están realmente creando diferentes redes basado en experiencias pasadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos al nivel molecular, no estamos hablando al nivel de todas esas redes. Estamos hablando al nivel de algunas partecitas de algunas neuronas, ¿no? Entonces, eso es al nivel molecular, más pequeño que las redes, ¿de acuerdo? Entonces, y eso resulta, para nosotros docentes, la parte más importante es entender este ciclo del aprendizaje. Demora en hacer el aprendizaje, demora en tener la consolidación de estas conexiones en el cerebro o decidir qué está apodado o no está apodado o lo que se queda o lo que se crece y conecta a otros puntos. Y esto, quiero compartir eso porque salió de Kolb, pero era citado. Yo dije, eso es un buen ejemplo en español de un ciclo de aprendizaje. ¿Y de dónde sale? Del Ministerio de Educación del Ecuador en 2009, que estaba citando esto. Entonces, esto es interesante, no es
para mí, yo quiero motivarles a ustedes a crear un mejor modelo. Es un modelo bastante más psicológica o educativa que neuro, pero el concepto está bien. La idea es, y voy a hacer esto más grandecito para poder verlo bien, es que tienes una experiencia de vida, ¿cierto? Y tienes el potencial de reflexionar y conectarle a conocimientos previos. Después puedes abstraer los conceptos y pensar y crear nuevas ideas basado en cosas concretas, puedes imaginar otras cosas, aplicas la información y con esto, a través de la práctica varias veces y la aplicación, se puede concretar y tener realmente un nuevo aprendizaje. Entonces, esto es un ciclo de aprendizaje, es un modelo de un ciclo de aprendizaje que existe. Ahora, como buen docente, quiero que, a ver, Pili, si yo te pregunto qué es un ciclo de aprendizaje, ¿tú puedes pensar en alguna idea, un ciclo de aprendizaje? Porque en la presentación en el video, tuvimos otro ciclo, estuvo escrito en inglés, pero hablaba de la necesidad de estar expuesto a una experiencia nueva, de después entenderlo en contexto, de usar la información, pero es un círculo, o sea, es un ciclo continuo que jamás nunca termina, ¿no? Entonces, Pili, ¿tienes algún ejemplo de un ciclo de aprendizaje que, si acuerdas bien qué pasó en el foro de discusión, hubo un ejemplo muy concreto sobre ciclos de aprendizaje y cómo algunas personas son más rápido o menos rápido en los ciclos? Sí, Pili, no te escucho. Ahora sí, ya, sí. ahora sí. Ok, buenas noches con todos. Más en el micrófono, casi no te escuchamos. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Ajá. Bueno, yo particularmente trabajo con el ciclo de Cathy Short, que tiene que ver con el tema de la indagación en el programa de bachillerato internacional. Entonces, es un ciclo que según el que veía tiene mucha relación a este otro ciclo también planteado, ¿no? En donde igualmente se surge de las experiencias de los niños, luego viene todo este tema de las preguntas, de las dudas, del estímulo que puedes dar, y luego los niños van de poco haciendo las reflexiones que ellos consideran necesario y van buscando nuevas informaciones para retroalimentar sus pensamientos iniciales, sus conocimientos previos, ¿no? Intentamos llegar a un momento de conceptualización cuando trabajamos con conceptos puntualmente y finalmente vamos al área de la acción como promueve este ciclo, que es el momento en el que el niño está en la capacidad de poder plantear acciones que sean concretas para él a partir de todo el proceso de aprendizaje que se ha realizado a través del ciclo. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué está faltando de este modelo que está aquí? ¿Se puede imaginar otras cosas que pueden ser agregados, Angélica, a este modelo que está aquí? El estímulo o la cosa a conocer. Muy bien. ¿Otras cosas más que se puede agregar? Sí, Marilu. La retroalimentación. Interesante. Entonces, ¿cómo esto puede facilitar o mejorar el proceso o el ciclo de aprendizaje a través de retroalimentación? Entonces, del otro, porque el modelo puesto aquí es más del individuo. ¿Qué está pasando en el individuo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir en grupos pequeños y lo que yo quiero que ustedes creen es su propio modelo, que es un ciclo de aprendizaje normal, porque varios de ustedes en los foros de esta semana comentaron del estrés o la ansiedad creado por estar atrasado comparado a otras personas en el ciclo de aprendizaje, a un niño que no aprende a leer tan rápido que otro niño o lo que sea. Pero hay que respetar el ciclo de aprendizaje que existe en los seres humanos. Y esto sí tiene muchos modelos, como acabamos de ver. Existen algunas ideas ya puestas, pero lo que queremos que ustedes vean
son las fallas en estos modelos, que algunos modelos con psicológicos y otros neurocientíficos, y como no se prestan atención entre ellos, están faltando información. Entonces queremos que ustedes creen un nuevo modelo transdisciplinario que entiende el ciclo de aprendizaje normal. ¿De acuerdo? Entonces, Rosy, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Vamos a crear desde nuestra perspectiva un ciclo que nos funcione para lograr entender cómo se hace el aprendizaje. Y lo que quiero que ustedes, Adriana, tomen en cuenta es no solo su experiencia como docente, no solo entendiendo cómo funciona la mente como psicólogos, pero también la información a través de lo cual, o sea, hemos conversado mucho sobre los procesos, los cambios diarios en el cerebro de una perspectiva neurocientífica. Entonces, hay una manera de describir un ciclo de aprendizaje que incorpora estas tres visiones por lo menos, ¿ok? Entonces van a estar en grupos de 3 personas, entonces, y van a tener 10 minutos para tratar de pensar, puede ser un poquito más, voy a estar escuchando si es 10 o 12, para generar un nuevo modelo. Y los serían muy fascinados, premiados si ustedes tienen una explicación, un modelo que están de acuerdo, consensuado, pero si tienen algo físico, si quieren mostrarlos su modelo, eso también sería muy bueno, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de sobre, o sea, lo que van a hacer ahorita? Angie, ¿sabes lo que vas a hacer? Sí, Angie, vamos a estar, sí, vamos a estar en pequeños grupos en la construcción de un modelo, ¿cierto? Para todo el proceso de aprendizaje y ya de ahí, si pues tenemos algo para mostrar, sería pues como un valor agregado. ¿Y las reglas de juego? ¿Qué es lo que debes incluir, Alfredo? ¿Qué es lo que debes tratar de incorporar adentro de este ciclo de aprendizaje? Bueno, debemos tratar de incorporar de acuerdo a nuestras experiencias como docentes que tenemos en el día a día, tratar de crear un ciclo de aprendizaje, pues un nuevo modelo que sea consensuado entre el equipo que vamos a trabajar. Y además de la perspectiva de un docente, se debe incluir ¿qué, Rosy? ¿Qué tipo de perspectiva? Pues lo que hemos estado aprendiendo acerca de cómo aprende el cerebro, su proceso, ¿ok? Muy bien. Y además de esto, perspectivas psicológicas. Entonces, mente, cerebro, educación. Trata de pensar en todas esas diferentes visiones cuando piensen en un ciclo de aprendizaje normal. Y ojalá que acuerdan que la primera cosa que hace cualquier académico cuando empieza una búsqueda o tiene un reto es de definir los términos. Entonces, traten de estar de acuerdo en su grupo qué entienden por ciclo, aprendizaje y normal, ¿ok? Para poder hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer grupos de 3. Acepten sus grupos y tenemos como 11. A ver, voy a cambiar esto porque, Cintia, estamos contados en este, y yo quiero que el grupo habla más, ¿ok? Entonces, voy a cambiar eso un poquito. Ok, ya. Entonces, por favor. 19, 25, 12.
Ok, ya, es improvement, ya, bye bye. Marilu es la designada de nuestro Muy grupo. bien. A ver, a ver, ¿algún grupo que quiere compartir qué hicieron o cómo llegaron o cuáles eran sus conclusiones? Hola, yo primero saludar que acabo de llegar del trabajo, pero llegué justo al trabajo en equipo, así que fue buenísimo. Sí, muy bien. Aterricé ahí. Entonces, bueno, fue interesantísimo porque discutimos un poco sobre los elementos importantes. Primero vimos los términos en cuanto a ciclo, en cuanto a aprendizaje y en cuanto a normal, que es el que más nos costaba definir. Ajá. A ver, ¿quién estaba en tu grupo, perdón? Adriana, estaba Emilia y Angélica. Ya. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál era el modelo entonces? Entonces el modelo fue un modelo que fue una discusión larga, entonces nos dejó un poquito de tiempo para el modelo que era un Call Plus, ¿no? Porque, y es lo que planteábamos, tampoco es inventar el agua tibia, si es que ya tenemos modelos que son exitosos, pero es un Call Plus porque considerábamos fundamental incluir lo que son aprendizajes previos, vivencias, e incluir también lo que es la metacognición, o experiencias que permitan a los chicos llegar a esa metacognición. No sé Muy si lindo. ¿Y dónde pones esos 2 puntos más? esos 2 puntos más, obviamente el de experiencias previas tiene que estar al inicio y que es el que permite luego de generar, digamos, el ciclo completo, exacto, antes de la experiencia concreta. Y el de metacognición, pensábamos que vaya luego de la aplicación, porque hablábamos de diferentes maneras de exteriorizar este aprendizaje, ¿no? Hablábamos mucho del aprendizaje social, de poder enseñar para realmente aprender. Interesante. Estrategias, metodologías. Muy bien, muy interesante. Me encanta eso de metacognición que no, o sea, primera vez que veo que está metido ahí, pero veo que sí cabe súper bien, muy interesante. A ver, ¿quién más? Renata, ¿con quién estabas? Hola a todos, estaba con María Luisa y con Jaime. Y ¿Ya? nosotros platicamos, tuvimos también una plática muy interesante y hablamos en nuestro esquema, discutiendo, llegamos a por lo menos plantear 4 grandes etapas. Una etapa que el ciclo de aprendizaje debe tener una etapa de contextualización y de presentación de situaciones, problemas que generen un conflicto cognitivo y que ayuden a las personas, al estudiante a pensar qué sé sobre eso, que no sé cómo puedo responder y a motivarse, ¿no? Una segunda etapa que puede ser una etapa, hablamos de 3 palabras claves, una experiencia, una socialización y un diálogo que se puede hacer de manera individual y también y después de manera colectiva. Hablamos bastante del trabajo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje individual. Entonces, un segundo momento donde mi experiencia, la experiencia del otro se socializa y donde podamos dialogar. Una tercera etapa de reestructuración de lo que nosotros aprendimos, de lo que tomar conciencia a través de un esquema, de una organización de ideas, de lo que sabía, de lo que sé, verbalizar lo que a través de esquemas, lo que estoy aprendiendo, y una cuarta etapa de sistematización de lo aprendido, que ahí también podría entrar la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí de nuevo? ¿Cómo lo aprendí? Y cómo reestructuré y reorganicé esa nueva información. Hasta ahí llegamos, creo. No sé si María Luisa quiere completar algo. Muy lindo. María Luisa, ¿quieres agregar algo, Jaime? Hablábamos también de la importancia de la emoción durante el proceso de aprendizaje y Jaime nos decía en qué parte del proceso interviene la emoción. Entonces, Renata decía
cada vez que el problema es cercano a la vida, es significativo para ellos, se sienten retados, se sienten motivados a involucrarse en el análisis y la resolución del problema. También hablábamos de que los trabajos en colaboración en grupos pequeños son más difíciles, sobre todo cuando son estudiantes jóvenes, porque requiere de desarrollo de habilidades interpersonales, de habilidades sociales, el respeto, la tolerancia, las ideas de los otros, etcétera, etcétera, pero que aún con todo lo difícil que pueda parecer, no es un recurso pedagógico invaluable, es decir, poderoso. Fabuloso. Lo que me encanta de los dos primeros modelos, es que el primero está realmente reenfocado adentro del individuo, con estas etapas de metacognición y reflexión en conocimientos previos. Y ese segundo pone mucho peso en la importancia de la contextualización y la socialización de la información en otros contextos. Entonces, estamos mirando distintos pesos dado a esas etapas de interacción con el ambiente. Y después, lo que es interesante de este último modelo que habla sobre de qué sirve un aprendizaje, ¿no? Entonces, si se puede sistematizar y poder aplicarlo en el futuro, eso sí es un buen aprendizaje porque te sirve de algo, ¿no? Entonces, se puede contextualizar y usarlo en nuevas situaciones, ¿no? Muy interesante, me encanta, me encantan. Loli, ¿quién estuvo en tu grupo? Hola, estuvieron Jamie y Hugo. Ya, ¿y qué decidieron? Coincidimos también con la parte de contextualización que mencionaron los compas anteriores, porque es necesario hacer este vínculo entre lo que ya saben y lo nuevo que se va a presentar. Y de ahí también vienen unas fases como de creación, de retroalimentación, pero el esquema hecho diseño y todo tiene Jamie. Lo que sí consideramos, Jamie. Sí, lo que sí consideramos fundamental es este rol de la metacognición, también la reflexión a lo largo de todas las fases del ciclo. Muy bien. Jamie, ¿quieres mostrarnos algo o decirnos algo? Les puedo mostrar el gran gráfico que está hecho a ver, muy al comparte apuro. Tu pantalla. Es que está hecho a manito. Ah, pero está bonito. A ver, a ver. A ver, como decía Loli, más o menos lo que empezamos fue con la idea de contextualizar y lo que tratamos de hacer es que como explicar con preguntas cada una de las fases, entonces contextualizar qué sé del tema, se parece a algo que conozco, con qué tema lo puedo conectar. De ahí como el segundo paso es el de planificación. Entonces hablábamos de esa etapa donde puede ser modelaje del profesor, donde puede ser cómo voy a obtener la información, un poco de organizar mis ideas para buscar si es leer, si es tanto. Luego, una explicación, una investigación ya más profunda del tema, que puede ser a través de ejercicios en clase, puede ser a través de más lectura, dependiendo de lo que es la necesidad. La creación, de crear algo nuevo, sea solo un aprendizaje, sea un proyecto, sea una etapa nueva. La retroalimentación, que tendría también como que la idea de metacognición, pero también tomando lo que me han dicho los otros. Y quisimos poner alrededor de todo el ciclo, tenemos como dos líneas que es como que tienen que estar en todo, que es una, la reflexión personal, un poco esta retroalimentación, y la otra es considerar la emoción del estudiante. Y entre las cosas que hablábamos era de lo que es normal, entonces que para cada cosa se tenga un tiempo y recursos variables, porque puede que el ciclo sea lo mismo para todos, pero no todos necesitan el mismo tiempo. Yo puedo que necesito 1 hora para ver cómo contextualizarlo y alguien más necesita 10 minutos y ya más o menos lo ha entendido. Entonces, que esa parte sea variable. Muy interesante. Y eso sí, está hecho a un nivel bastante más enfocado en lo cognitivo, ¿no? En el poder planificar y todo el resto, ¿no? Porque puede ser que un niño chiquito se enfrente con la pelota y el lodo afuera en el jardín. Entonces, de estas etapas que se pueden pasar sutilmente, pero está expuesto ahorita en este modelo como bien organizado, ¿no? La manera de planificar y organizar
el acercamiento de ese nuevo conocimiento. Entonces, eso puede ser como un objetivo eventual, pero no necesariamente es lo más natural por una persona chiquita, ¿no? Empezando a entender su mundo, ¿no? Entonces, sería interesante ver contextualizado con niños más pequeños para ver si cambia las palabras o los verbos utilizados adentro de este contexto. Lo que a mí me encanta es el continuo reflexión allí. Eso sí está lindo, ¿ya? A Tracy, ver, Caro. Tracy, Sí, disculpa. perdón. Cuando Ajá. tú estás reflexionando, ¿ya te estás haciendo metacognición igual o no? No necesariamente, porque estuvimos, no sé si les comenté, cuando hablamos, hay varios lindos estudios ahorita de ver cuando tu cerebro supuestamente no está haciendo nada, mind wandering, o sea, en default mode, es muy distinto las conexiones que está pasando en tu cerebro que no está enfocado necesariamente en nada. Mientras que la metacognición es un enfoque bastante decidido, claro, elegido, no es algo que es por accidente. Entonces, hay varias etapas de reflexión. Si estás reflexionando sobre algo puntualmente hablando, sí se puede decir que sí está como metacognición. Pero a veces reflexiones como, bueno, como este punto conectaba con este otro punto y no necesariamente está dirigido hacia algún fin, pero puede resultar en algún conocimiento interesante. Entonces, no es necesariamente metacognición. Buena pregunta, ¿no? A ver, Caro, ¿con quién estabas tú? Ok, yo estaba con Rosy, con Pili y con Cintia. ¿Y qué decidieron? Bueno, nos faltó un montón de tiempo, pero con Rosy, Rosy nos presentó algo que ella trabaja en su institución. Y claro, ahí sacamos, decíamos que primero es importante, bueno, ella lo tenía hecho como en un caminito, ¿no? No sé si a lo mejor nos puede compartir, pero ella tenía hecho como un caminito y no como un ciclo, pero los puntos estaban establecidos. Entonces decíamos que es importante primero tener una motivación, retomar el tema, o sea, conectarlo con algo que ya conocemos, ir de lo concreto a lo abstracto, actividades, siempre hacer actividades creativas, importante que los niños más grandes que tomen nota, hacer nota de los puntos más importantes, incluir una situación emocional y creo que eso era lo más importante. Pero es interesante porque ustedes le acercaron el ciclo de aprendizaje como si fuera una lección de clase y qué es lo que hace un docente. Y los otros modelos están mirando cuál es el ciclo de aprendizaje en una persona, cómo se acerca a algo nuevo y cómo se aprende un individuo. Entonces, eso no es cómo facilitamos como docentes la experiencia, pero qué está pasando en el cerebro. Entonces, son dos distintas cosas, pero sí está claro, o sea, me encanta tu primer punto que tiene que ver con la motivación que dijo también el grupo de Renata, que era interesante para mí que ustedes hablan de la motivación, que hay que buscar la motivación o entenderlo, pero en la manera que fue planteado por la María Luisa era de que también puede ser algo que dissonance, o sea, algo que estás motivado porque te molesta, o sea, o porque no está claro. Entonces, estás motivado por otras razones. Entonces, muy interesante de dónde puede nacer la motivación. No tiene que ser siempre algo cómodo y feliz, pero puede ser, tu motivación puede nacer desde ese punto de incertidumbre o querer saber algo, ¿no? Entonces, esto sí es interesante. Yasmín, yo a ¿con esto le quién sumaría, perdón, Tracy, Sí. yo a esto le sumaría, bueno, ya personalmente algo sobre salud, que yo decía que sería importante, algo sobre todo de salud, no, sobre todo en los niños pequeños, algo sobre salud, como inicio del ciclo de aprendizaje. No entiendo. O sea, esto es como el ciclo de aprendizaje tiene que ver con la salud del individuo. Sí. Ajá, pues Ya. yo le pondría algo de salud. Entonces, pero en un ciclo normal de una persona, de un aprendizaje, eso es lo que estamos tratando de apuntar. Es justamente, algunos de ustedes tenían reflexiones interesantes en sus foros de discusión, porque justamente
estaban reconociendo que no estaba siendo respetado un ciclo normal de aprendizaje, que el chico no estaba dejando desarrollar sus habilidades en su tiempo, en su manera, pero lo que no estaba claro ni explicado en muchos de los foros eran qué es entonces un ciclo normal del aprendizaje para poder explicar esto a los padres y madres de familia. Mira, hay que respetar el ciclo de aprendizaje, pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir con estas palabras? ¿No? Entonces, esto es importante. Si quieres incorporar la parte de salud, fascinante, pero ¿cómo y dónde? ¿Por qué eso es parte del ciclo normal de aprendizaje? Bueno, yo le pondría con la parte de alimentación, que está muy relacionada. Pero bueno, Okay, ya tendría esas son que cosas, ver la esas son idea. cosas que sí influyen, impactan en el aprendizaje. Y si tú sospechas que un chico no está aprendiendo bien porque no tiene buena salud, obvio que es parte de la conversación con los papás. Pero lo que quisimos es tratar de crear o entender un espacio para apuntar pasos típicos en un ciclo de aprendizaje que puede ser causante. Y tu hijo está parado en esta etapa que está totalmente normal, pero se puede ir pasando en esto y se van a crecer y llegar a su propio potencial, ¿no? Marilu, ¿querías aclarar algo sobre ese punto? Pues no tanto aclarar, más bien es otra pregunta que me salió ahorita de todo lo que están platicando. ¿Será que es posible que el ciclo de aprendizaje, desde mi punto de vista, pienso que el ciclo de aprendizaje podría variar dependiendo de la persona, ¿no? Ya, No gracias. necesariamente un Eso ciclo de sí es aprendizaje justo va a ser parte de la... constante, ¿no? Ok. Justo, o sea, parte de la idea es, ¿existe un ciclo de aprendizaje normal? Podemos incluir esos varios puntos porque estamos acercando eso de distintas perspectivas hasta el momento. O sea, el deber era de revisar los ciclos de aprendizaje que estaban en el video, lo que sea, pero tratar de ver qué puntos pueden ser faltantes y cómo pueden ustedes aprovechar de una descripción del ciclo para poder tener esas conversaciones. Bueno, tu hijo no está tan atrasado. Puede ser que está en esta etapa. Su ciclo de aprendizaje tenemos que respetar. ¿Pero qué quiere decir esto? Tenemos que definir esto para poder usar esa información, ¿no? Yasmín, ¿con quién estabas en tu grupo? Consulta. Yo estaba con Lula, con Karen y con Alfredo. ¿Ya? Sí, y pues coincidimos en sus aportaciones que podemos incluir 4 pasos. El primero sería experiencias previas, que coincidimos con los demás, y ahí vamos a involucrar el recordar ciertos aspectos. El segundo es analizar y desarrollar ideas, por lo tanto. Y tercero, aplicación y ensayo. Y el cuarto sería la evaluación o retroalimentación. Y en cuestión de evaluación, utilizando pues diferentes técnicas. ¿Y quién hace la retroalimentación? ¿La persona misma a sí misma? Pues yo considero que en la mayoría de los casos podría ser para los chicos más grandes que ellos hagan su propia autoevaluación y pues retroalimenten también con los demás compañeros. O en otros casos, pues también podría ser un adulto, o en ese caso la maestra. Ok, ya, entiendo. Entonces, de experiencias previas, analizar. Entonces, entonces, hay una etapa de análisis de la información que cree que todo niño, toda edad, sí pasan por esa etapa de pensar y reflexión. Entonces, eso puede ser la parte de reflexión, pero llega a un nivel de análisis. Eso sí está bastante alto. Ok. Entonces, Lula, ¿quieres decir algo más al respecto? Sí que, bueno, dándome cuenta, nos pusieron a hacer un ciclo de aprendizaje y nos metimos en un ciclo de aprendizaje, experimentando el ciclo de aprendizaje. Entonces, en esta primera, que era experiencias previas o recordar, cada uno dijo sus experiencias que ha tenido. Entonces, Alfredo habló de la taxonomía de Bloom. Yo, por ejemplo, estaba hablando del ciclo del diseño que hay en el BI. Y claro, Yasmín y Karen, que también trabajan en el mismo lugar, ponían sus experiencias.
Entonces hablábamos de qué recordamos, qué nos ha dado efecto y cómo nos hacía sentir, porque también Karen hablaba de qué es lo que pasa con los niños chiquitos y es ese recordar, cómo me sentía cuando tuve esta experiencia. Luego desarrollamos las ideas, ¿no es cierto? Analizamos cada paso, quitamos algunas ideas también, propusimos, luego comenzamos a aplicar. Y ahí vinimos a hablar del ensayo. Entonces nosotros tuvimos un pequeño ensayo. Excelente. Bordeándonos. Me encanta tu perspectiva más macro de poder reflexionar sobre la reflexión. Entonces, muy bien que tú, o sea, como ves el mismo ciclo de aprendizaje en este ejercicio. Excelente. Y ahorita al final evaluamos y hablamos de la retroalimentación y justo dijeron, Yasmín hablaba de la autoevaluación, que era muy importante de esta parte. Y aquí puedo darme cuenta que en estos 4 pasos está mucho la emoción. Muy bien. Eso le preocupaba a Karen, ¿no? Porque en todos los pasos estamos metidos la emoción. Y excelente. Y eso sí, se puede poner si desean. Yo veo una linda combinación si agrega con el primer grupo que hablaba de esa última etapa de metacognición, de entender ahora qué es lo que me falta para poder ir al siguiente paso de la información. Muy bien. Paolo, creo que ibas a decir algo. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que habló Marilú, ella comentó sobre que pueden existir múltiples ciclos de aprendizaje. Entonces, bajo esa misma perspectiva, tenemos un lindo desafío los docentes, porque en un universo de 20, 25 alumnos por sala de clase, construir distintos ciclos de aprendizaje es bastante dificultoso y, por qué no vamos a decir, el momento de la evaluación, que al final es, desde el punto de vista calificativo, que creo que fue una de las preguntas que contesté por ahí, que alguien lo puso en el tema, que creo que es súper difícil. Entonces ahora me estoy imaginando a 25 niños con su ciclo distinto de aprendizaje, y cómo lo voy situando y cómo voy estableciendo metodología. No sé, es como una pregunta que me vino hoy y quería compartirla contigo. No, es solo para hacer así, soy docente. O sea, eso sí, es el trabajo más difícil en el mundo, ¿cierto? Hablamos la semana pasada justamente sobre los puntos máximos, o sea, ese Yerkes-Dodson curve, o sea, en qué momento realmente es demasiado estrés y podemos en distrés y tienes que mantener mano en el pulso de todo el grupo. Es la misma cosa en esa situación. ¿Quién está en qué etapa de qué ciclo de aprendizaje? Eso es importantísimo. Y Marilu, tal vez quieres agregar a esta, yo veo tu mano ahí, pero también quieres explicar el modelo de tu grupo. Sí, el modelo de mi grupo estábamos empezando por memoria o experiencia previa y luego vamos a la experiencia concreta, la observación, reflexión, la conceptualización abstracta, luego la retroalimentación, práctica y ensayo. Ahí podría poner yo también metacognición, que la mencionaron, ¿verdad? Y luego el mejoramiento de ese conocimiento aprendido. Pero una de las cosas que cabal Paolo estaba tocando aquí, no necesariamente es que sea que tengamos que diseñar para cada estilo, sino que lo que tenemos que incluir dentro de todo nuestro ciclo de aprendizaje, espacio para reflexión, espacio para retroalimentación, espacio para conceptualización abstracta. Entonces, cada chico o cada estudiante o cada persona va a absorber en su momento dado donde es su mayor fuerte, algunas veces más fuerte, otras veces menos, pero si se incluyen todos los elementos o todos los espacios, es donde ya se vuelve más efectivo para un grupo en completo. Muy interesante. Entonces te voy a proponer, a ver, Adriana, ¿tu grupo sí habló? ¿Sí? ¿La otra Adriana? Sí hablaron, ¿sí? A ver, entonces les voy a plantear algo. Si utilizamos la sugerencia de Marilu de usar todas las etapas, crear un sistema donde estamos reconociendo todas las etapas posibles, eso implica que tal vez nuestro modelo debe ser lo más completo posible, es decir, acumulativa, simplemente un
una agrupación de toditas las ideas que acabamos de compartir entre nosotros, pero de entender que puede existir en esta etapa o ese ciclo de aprendizaje, los chicos van a tener diferentes momentos en esos espacios. Entonces, por favor, en un papelito, y Cintia, si me puedes ayudar en el chat copiando exactamente la misma cosa, si ponemos experiencias concretas, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación como algo que vamos a tal vez utilizar, ¿no? Pero agregamos a esta información aprendizajes previos y metacognición. Y si agregamos a esto la contextualización y hasta el aspecto emocionante de esto, la parte de, I don't know how you say dissonance. Jaime, ¿cómo se dice dissonance? Cuando tienes ese choque de realidades o que te hace sentir motivado porque no es lo que esperas. Sí, no sé, nebulosa, no sé. La verdad no sé cómo traducirlo. Como disonancia podría ser. Sí, porque es cognitive dissonance, es disonancia cognitive cognitiva. dissonance. Sí. Disonancia. Sí, perdón, Tracy, ahora que me abrió el micrófono, ¿puedo decir una cosa? Por supuesto. Hace rato quiero lanzarles un reto. Todo lo que hemos hecho alrededor del ciclo de aprendizaje parece implicar que el aprendizaje es consciente. Ajá. Les lanzo así como, ¿cuántos de ustedes son conscientes de todo lo que hicieron para aprender a andar en bicicleta? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de lo que hicieron para aprender a hablar y a escribir? Y me lo podrían detallar, porque me parece que en todas las apreciaciones que vimos siempre hablamos mucho como de la conciencia del aprendizaje. Y es muy importante entender que mucho de lo que aprendemos es inconsciente y que nuestro medio sí lo modula también. Y aunque no vaya a la clase, ¿verdad? Porque nosotros pasamos más o menos un 22% de nuestra vida en lugares formales para aprender, pero el resto lo estamos pasando en otros lados y ahí estamos aprendiendo cosas sin siquiera querer aprenderlas. Y las recordamos. Ustedes también hablan de memoria. Hay también memoria corporizada, hay memoria del cuerpo, que no necesariamente somos conscientes y ahí está. Entonces nada más lo lanzo en el tapete para que ustedes piensen cómo incluimos eso, porque existe aprendizaje inconsciente también. Muy lindo. Entonces, eso sí sería otro círculo afuera de lo que tenía Jamie de esta parte de la unconscious learning, o sea, el aprendizaje que no está a nivel de conciencia, ¿no? En adición a todos esos términos, y eso de la disonancia, tú estabas diciendo que eso es, y también cognitive dissonance es inconsciente y consciente. O sea, tú puedes tener esa sensación que no sabes por qué estás rechazando algo porque se va contra alguna otra creencia o conocimiento previo sobre la misma información, ¿no? Entonces, esas emociones cargadas que estuvimos mencionando allí, si puedes agregar también el aspecto social y reflexión y la sistematización del uso del conocimiento nuevo. La parte de motivación, sí mencionamos antes, y después en otros modelos estaba mencionado la organización, la planificación, reflexión, creación, y además agregado este aspecto de contexto. Y después los puntos como la taxonomía de Bloom de incorporar algo como de analizar, que obviamente no es la parte cuando es un aprendizaje inconsciente, como mencionó Jaime, pero analizar, evaluar y retroalimentación que se van mejorando el nuevo aprendizaje. Si tienes todos estos puntos, y no sé si todos los grupos sí hablaron, ¿hay alguien que no habló? ¿Algún grupo que no hablaron? Hay varios puntos, ustedes sugirieron muchas cosas, pero basado en la sugerencia que tenía Marilu, esto es relacionado a un concepto que se llama Universal Design for Learning, el diseño universal del aprendizaje. Cuando no estás absolutamente seguro de lo que está necesitado o tienes un espectro de aprendizaje amplio o de conocimientos anteriores amplios, entonces hay que crear las circunstancias bajo las cuales todos pueden tener éxito.
Por ejemplo, Pili, cuando creamos este curso con la Cintia, estuvimos pensando qué tipo de lecturas debemos poner, qué tipo de videos. Entonces decidimos que tenemos que tener un rango de dificultad en los recursos porque no sabemos en qué punto de entrada va a estar la gente. Entonces, en un diseño universal de aprendizaje, nosotros ofrecemos absolutamente todo nivel para que la gente elige lo que es a su nivel, ¿ya? Es la misma idea en este del ciclo del aprendizaje. Si no estamos absolutamente seguros en qué punto está estancado los estudiantes de la clase, la sugerencia de Marilu es muy interesante. ¿Qué pasa si agregamos todas las diferentes ideas que tenían todos esos grupos y considerar que puede ser, Renata, que el chico está estancado en este punto de su ciclo o necesita más tiempo para poder usar sus conocimientos previos para poder construir ese nuevo aprendizaje? Para poder explicar estos conceptos a las otras personas en la vida de los estudiantes y al estudiante mismo, ¿no? Entonces, la idea de este ejercicio era de tratar de motivarnos a entender. En el foro de discusión, algunos de ustedes mencionaban, y es cierto, que hay que explicar que hay distintos ritmos y tiempos que la gente aprende. Pero el problema es, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Y eso es un punto de discusión muy complicado, porque los papis y mamis dicen, pero el niño al lado está leyendo y mi hijo no está leyendo, ¿no? Entonces, como dijo Rosalina, ¿no? Es realmente que tienen que entender que los niños sí van a leer en distintos momentos y todo tiene que ver con sus experiencias previas. Si estás expuesto a gente leyendo toda la vida, lees muy rápido. Si nunca has visto un libro, entonces te va a costar. Entonces, sí puede demorar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a ver, también alguien más dijo que, Adriana dijo, un lindo estudio de caso sobre, un horrible pero lindo estudio, bien descrito y muy claro, de cómo las mismas debilidades mentales que podemos asignar a una persona o poner una etiqueta a una persona por un problema, también puede estancar este proceso, ese ciclo. Se cambian los ciclos por las partes innatas. Tú naces con ciertos genes, pero también tu ambiente y tu disposición tiene que tomar todo esto en cuenta, ¿no? También quiero aclarar, no vamos a hablar de gimnasio cerebral, aunque me gustó mucho la descripción de cómo se puede entrenar y trabajar con el cerebro, pero hablamos más de la práctica, ¿no? Porque el gimnasio cerebral es un producto comercial que es todo un bla, bla, bla y listado como un neuromito. Entonces, tengan cuidado con estas palabritas allí, ¿no? Pero lo que es mi duda o mi pregunta, Lulu, es que si sabemos esto, ¿por qué no tratamos de enseñar por la maestría? O sea, decimos a los chicos, eso es lo que consideramos es dominar todo el conocimiento de primer grado. Entonces, listamos todo. Y la manera y el paso y el tiempo que necesita para llegar allí sí puede ser mucho más individualizado si hablamos de maestría en vez de los exámenes que son necesarios en ciertos momentos. Lulu, ¿quieres explicar esto un poquito más? Bueno, no, cuando yo escribí lo de la gimnasio, y es más, escribí muy mal, no, puse gimnasio. No era del Brain Gym, no me refería al Brain Gym, en realidad, porque también creo que también es un neuromito para mi concepción, ¿no? Sino que generalmente les explico a los padres de familia cuando los chicos tienen destrezas, sus destrezas como de atención, análisis, razonamiento, y se les pide, por ejemplo, trabajar estas destrezas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que es más o menos como ir al gimnasio del cerebro, que el cerebro no parece un músculo, pero no es un músculo, pero que necesitamos este trabajo. Entonces, es como ir al gimnasio, que comenzamos a hacer trabajo ligero para si quiero tener unos buenos abdominales, entonces tengo que comenzar haciendo un tipo de trabajo constantemente, ser constantes y para poder fortalecer estas destrezas, ¿no? Entonces que sí, a eso me refería. En ese sentido sí está bien.
Sí, sí. Y tal vez se puede utilizar, si quieren utilizar las palabras apropiadas, es discutir la necesidad o del gasto de carga cognitiva que demora, la energía necesaria para poder aprender algo. Tiene que, you have to invest in that. O sea, tienes que poner el tiempo y energía en esto, ¿no? Después hubo cosas en el foro que tenía que ver con perspectivas bastante más filosóficas, ¿no? De hablar de cómo subir la montaña. Entonces todos podemos, pero ya vas a poder llegar al tope después de un esfuerzo. O sea, igual, ¿no? Pilar, muy bien. Jamie también habló de esta perspectiva de la problemática de la nota es igual a tu inteligencia y estos pánicos que llegan los chicos a través de sus, o sea, las notas recibidas, ¿no? Y por qué el sistema es tanto así que tenemos que hacer este estrés adicional a los chicos porque eso se frena su aprendizaje en sí, ¿no? Y también Renata hablaba de eso, de los esfuerzos personales y cómo se pueden tener growth mindsets, o sea, si se pueden entrenar a los estudiantes a aceptar que existe esta posibilidad. No sé si Renata, si quieres hablar un poquito más sobre esto, porque la información de Carol Dweck ha sido recibida por los colegios muy bien y creo que la mayoría de la gente entiende, pero esta parte del estudio que mostraba simplemente el creer en esto sí le hace una diferencia en notas. ¿Puedes explicar esto? Bien. No, a mí me parece súper interesante y está relacionado también con todo el tema del efecto Pigmalión, ¿verdad? Que cuando alguien cree en mí y dice, sí, vos podés hacerlo y yo creo que puedo hacerlo y que mi esfuerzo me va a ayudar a lograr algo y aprender, mi resultado mucho más positivo, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente tanto como padres y madres de familia que como profesores y profesoras, ¿no? Si yo digo a mi hijo, no, vos no sos bueno en eso, vos no vas a poder, pues él se lo cree que no va a poder, ¿no? Y que realmente él no es bueno en eso y desiste y no persevera. Entonces, pero apoyarle y hacerlo con que él crea que sí, que es posible. Claro que yo no estoy, tiene límites eso, ¿no? Pero cuando yo digo, sí, vos podés aprender matemática, vos podés leer o leer en otro idioma, vos podés tocar la guitarra, si vos esforzás, si vos estudiar y todo eso, me parece que esa investigación que muestra eso, me parece que es muy importante, tanto para padres y madres de familia como para docentes, tener eso presente, ¿no? Muy que bien. es el tema del efecto Pigmalión. Si yo como docente digo, vos vas a reprobar, yo ya puse un estigma y es muy difícil a veces salir de ese estigma. Tienes razón. Y lo de Carol Dweck es poderoso. O sea, hasta que los chicos que simplemente aceptaron, los chicos que piensan que heredaron su inteligencia y no hay nada que hacer, simplemente tienen bajas notas en comparación con los chicos que dijeron que sí, yo creo que sí, es bajo mi esfuerzo, yo sí puedo. Es fascinante ver que sus notas en sí son una reflexión. No su inteligencia nata, se pueden ver los IQs de todo el mundo más o menos por allí, pero la diferencia era en su actitud. Carla. Sí, o sea, justamente yo lo que quería decir asociado con lo que dice Carol Dweck, es que cuando yo veo mis estudiantes, ¿no? Como tengo todo el espectro de las carreras y he tenido el espectro de todas las carreras, yo veo que muchos dicen, a mí no me gustaba matemáticas porque yo nunca pude. Ajá. Porque yo me quedé a supletorios, porque a mí me pasó esto, porque a mí mi profe me dijo tal cosa, o mi experiencia personal, sin necesidad de que alguien le haya dicho nada de si estaba bien o estaba mal. Esos automáticamente se bloquean y ahora estudian leyes.
Y muchos dicen, y les digo, ¿por qué? Porque no me gusta matemáticas y era la única carrera en la que no tenía matemáticas, por ejemplo. Entonces, es todas estas cosas que parecen muy pequeñas y que te afectan a lo largo de toda tu vida al punto de implicar tus decisiones de lo que vas a hacer el resto de tu vida. Sí. Entonces, cuando miras a largo plazo, las implicaciones es súper fuerte. Y es aún peor porque ustedes están mirando eso de Carol Dweck, de growth mindsets al nivel de una persona. Adriana, ¿tú crees que eso tiene alguna influencia al nivel de sociedad? Lo que nunca entendí es la manera que nos hablamos, o sea, en América Latina. Ay, jugamos como nunca y perdemos como siempre. O sea, yo dije, ¿qué manera de motivar a la gente? O sea, nosotros nos hablamos en esta manera donde sí es es autodestrucción en esta manera, la autopercepción ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Porque al nivel de sociedad, Adriana, ¿sí aceptas que puede ser al nivel de sociedad, que puedes tener un growth mindset? Hay países con, o sea, no solo individuos. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, yo creo que en muchos casos en nuestras sociedades tenemos que trabajar este tema como de, no sé si es un tema de autoestima, un tema cultural, o ya solamente de diálogos y de cosas que nos hemos dicho por mucho tiempo, pero funciona para ambas vías. No sé si es que, por ejemplo, el tema de Estados Unidos y cómo siempre habla del mejor país del mundo y lo máximo en el mundo, yo creo que eso también hace que las personas se vean en relación al resto de países y al resto de gente en el mundo de una manera distinta a cómo te ves si es que dices, somos súper corruptos, tenemos pésima educación, no sé, y todas esas cosas que ya decías. Entonces, a mí siempre es interesante porque las reflexiones de las discusiones, lo que voy leyendo o viendo en los videos en este curso, me llevan como a un tema de la sociedad, de cómo llevar esta práctica al aprendizaje y enseñanza en una sociedad, cómo enseñar o cambiar ciertas cosas. Entonces, la verdad es que la reflexión es súper buena y sí, tal vez tenemos que empezar a decirnos cosas más bonitas, como país al menos, el Ecuador, ¿no? Es buena sugerencia, tienes toda razón. A ver, después tuvimos Paolo hablaba de puntos de contrastes, ¿no? Si somos una sociedad que estamos buscando la perfección de las personas, entonces cada vez que no llegamos a esta perfección, hay es como un golpe a nuestros egos y nos sentimos mal sobre nosotros mismos, en vez de entender que parte del aprendizaje es el crecimiento y no entender y no saber la información, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se construye un ambiente seguro de evaluación? ¿Cómo se puede cultivar una mentalidad de crecimiento que puede ser hasta en toda la sociedad, no solo en contextos de un individuo? Quiero que empiece con uno, o sea, individualmente. Adriana, Cuide, ¿tú crees que tú tienes una mentalidad de crecimiento? Yo sí puedo, con esfuerzo sí puedo. No es lo que me gusta, pero sí, si pongo la energía, sí soy capaz. ¿Tú tienes esta mentalidad? Por supuesto, sí. ¿Y de dónde salió esto? De la vida, de las experiencias previas, de la familia, de las personas que están al entorno, de mí misma. ¿Algún docente en algún momento de tu vida te dio ánimo a decir que sí puedes? O sea, si tú estás más capaz de lo que crees. Sí, sí. Me recuerdo, era muy pequeña, no conseguía comprender las matemáticas también. Con alguna dificultad, la profe me me ha dicho, entrena, que tú eres capaz, Me recuerdo como si fuese hoy. Muy bien. A ver, en defensa de las matemáticas, Hugo,
¿Tú has inspirado a alguna persona en algún momento de la vida que a hacerles crecer sus posibilidades? Ellos creen que tienen una mentalidad de crecimiento. ¿Tú crees que es un trabajo de un docente apoyar y ayudar a los chicos a entender que sí pueden? Sí, claro, pero creo que es una etapa, digamos, mediada de la labor, digamos, labor docente, y en matemáticas mucho más. O sea, porque creo que sí hay un esfuerzo de los profesores por trabajar ese nivel de inspiración, de fortalecer la mentalidad de crecimiento. Pero en matemáticas, ahí lo que contaba, lo que contaban antes, ¿no? Lo que contaba Carla, es importante que define incluso su futuro. Tiene su profesor por su odio, por su trauma hacia las matemáticas. Parece que hay un nudo gordiano de que trabajar. O sea, muchos profesores de matemáticas odian matemáticas, por eso enseñan mal matemáticas. Tenemos mucho trabajo que hacer por allí. A ver, Cynthia, tú tenías you're trying to tell me something? Am I running out of time? Yep, okay, voy a hacer solo un resumen de 1 minuto para poder llegar. Hubo otras personas que eran muy, muy lindas y los títulos de las cosas que pusieron me encantaba. Angie puso laboratorio académico, de cómo una de las maneras de hablar con los papis y entender los ciclos de aprendizaje es explicar el cerebro en sí, cómo funciona y por qué hay diferencias, ¿no? También Adriana, muy lindo, o sea, hablar de cómo se crece una mariposa, ¿no? Entonces, es lento y a veces si dejas de ver por 1 minuto, ya ha cambiado, ya ha transformado. Entonces, pero sí los ciclos son normales y sí llegan al final de ser mariposa, aunque tú crees que pasaba tanto tiempo solo como pupa, ¿no? Y eso también era del mismo del canguil. ¿Dónde está el canguil? La María Fernanda hablaba del canguil, que todo el mundo hablaba de qué lindo que es esto, que está punto, y de repente ahí está el niño leyendo. Cuando tú estabas pensando, ¿por qué no lee? ¿Por qué está demorando tanto? ¿Por qué este ciclo de aprendizaje demora tanto, no? Pero es de aceptar que hay ciclos y sí se pueden aprender, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es darles los 5 minutos, o sea, un par de minutos, le voy a dar 4 minutos para tratar de pensar en las 3 cosas que tal vez no sabías antes, que puede ser un nuevo pensamiento del ciclo de aprendizaje y cómo aprovechar de esto para explicar a los estudiantes y a los padres y madres de familia mismos por qué su chico no está atrás. Es su propio ciclo de aprendizaje que tenemos que respetar, ¿no? Pero usar el vocabulario que viene de neurociencia, de psicología, de educación para tratar de apoyarles en esto, ¿no? Entonces, tratan de escribir estos y escribir en oraciones completas, por favor. Me encantó la semana pasada, los 3-2-1 eran increíblemente ricos y completos. Ojalá que esta semana sean igual, que traten de escribir en oraciones completas, ideas completas, ¿no? Y 2 cosas que quieres seguir investigando y una cosa que puede ser que vas a cambiar. Les voy a dar un par de minutos en silencio para hacer esto.
Y si alguien quiere intentar escribir un ciclo de aprendizaje acumulativa, aquí están todas las palabras que Cintia ya tomó el tiempo de poner todas las palabras en el chat. Ok, en honor de su tiempo, para no pasarnos de la hora, si alguien tiene alguna pregunta, se pueden quedar, pero los que tienen que salir, no hay ningún problema. El objetivo más grande del curso de hoy día, cuando hablamos de los cambios continuos que pasan en el cerebro, es apreciar que hay mucho del aprendizaje que no es visible. Simplemente no es visible porque pasa al nivel molecular y hay que apreciar esto y hay que ayudar a todo el mundo alrededor de este aprendiz a entender que hay muchas cosas, no van a ver algunas cosas del aprendizaje porque están pasando al nivel molecular antes que se pasen a ver como comportamiento visible. Y eso sí es importante que todos aprenden, que los mismos estudiantes. Les pongo una idea y ojalá que Jaime me escuche en esto. Tuve una larga conversación con Michael Mesnich, que es un dios de neurociencia y muy, muy interesante, pero lo que él no entiende, me dice, no entiendo, ¿qué quieres que yo conteste esas preguntas que son absolutamente obvias? Todo el mundo sabe que eso es verdad, de plasticidad existe, que conocimiento previo es importante. Todos sabemos. Y dije, sí, pero el problema es que no está entrando en el aprendizaje de los docentes para que ellos puedan aprovechar de esto. Y él me dijo que la solución sería si los docentes enseñaban el cerebro a sus estudiantes. ¿Por qué los docentes no aprenden suficiente para entender cómo explicar a los estudiantes, por ejemplo, cómo demora en los ciclos de aprendizaje, cómo hay cambios a nivel molecular que no se pueden ver, pero poco a poco, con esfuerzo, se pueden aprender? Entonces, les planteo a ustedes este reto que él me dijo a mí, que lo que necesitamos es un curso para niños. Él dijo, lo mejor sería chicos de 12, 13 años, que aprenden, tienen todo un semestre sobre cerebro, todo lo que quieren saber del cerebro. Después tuviéramos todos los docentes que supieran del cerebro, porque los niños ya de niño ya sabían de sus cerebros. Entonces, él dijo que es algo tan natural que debemos incorporar en el aprendizaje. Entonces, ¿qué te parece, Jaime? ¿Ya? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nada más contarles así, yo sé que ya se tienen que ir, pero el fin de semana estuve en un congreso internacional de educación y justamente hablamos del neuromitos, que yo le comenté a Tracy que me iba a tocar hacerlo varias veces y lo he hecho como 14 veces este año. Y lo interesante es justamente que todos los maestros quieren aprender. El único problema que creo, y Merzenich, bueno, es cierto, pero creo que la gente no se da a la tarea de enseñarlo de la manera más sencilla posible. Y eso es un reto que tenemos los neurocientíficos, y es dejar de pensar que todo el mundo tiene que entenderlo como nosotros lo vemos y tratar de traducirlo, porque si no, vuelven a decir, no, pero esa es otra carrera, yo no, yo quiero ser educador y no neurocientífico. Y yo creo que ahí es donde nos falta a los que hacemos neurociencias, crear ese puente, que sigue con eso. El Mind, Brain and Education es el mismo problema. O sea, cada uno sigue trabajando en paralelo, creyendo que su lenguaje es el que toca incorporar sin tratar de unir lenguajes. Y yo creo que si lográramos eso, los niños lo agradecerían los maestros, y al final creo que sería el resultado muchísimo mejor del que tenemos hasta ahora. Excelente punto. Bueno, vamos a tener un efecto multiplicador. Tenemos aquí 32 maestros súper dedicados que van a empezar a este cambio, entonces. Sí, me parece, este curso me parece maravilloso y ojalá se sigan dando muchos.
Ya, perfecto. Bueno, gracias a todos y los que tienen que irse, no hay problema, que se vayan nomás. Y si tienen alguna pregunta, te escucho, ya, ven acá. Sí, y si mi perro está diciéndome que ya es hora, Qué loca. A ver, entonces, ¿y hay alguna duda o pregunta sobre la información compartida hoy día? ¿Alguna aclaración? Justo lo que Jaime estaba diciendo, ciertos vocabulario utilizado, ¿sí está claro lo que estuvimos hablando hoy día? Sí, Gina, ¿estás contenta con esto? ¿Ningún problema? Ah, otra vez buscando el mute porque está muy grande. A ver, mientras buscas tu micrófono, Sí, Loli, ahí estás. Ahí sí, estás. te digo que estoy en modo esponja. En ese momento tengo dos pantallas, estoy entre las cosas que no sabía y tenía, bueno, lo que me causó más y que lo tendría que aplicar más bien en el último, que dice una cosa que cambia mi vida personal o profesional, sería el enfoque del diseño universal. Universal Design for Learning, aprendizaje, sí, el diseño universal del aprendizaje. ¿Quieres saber? O sea, te voy a decir una explicación súper corto, bien bonito. Viene de arquitectura. El concepto es muy sencillo. Es que Gina, tú y yo podemos hacer gradas, pero algunas personas solo pueden hacer rampas. Entonces, el concepto de diseño universal es que yo entonces construyo con rampas. Porque yo es como hacer en el nivel más básico de la información. Algunos chicos en tu clase, Alfredo, van a necesitar una repetición de 2, 3, 4 veces hasta que realmente captan. Pero otros van a necesitar 10 o 20 o 30 veces de repetición. Entonces yo tengo que crear el espacio, diseñar mis aprendizajes con la posibilidad que la persona que necesitan 50 repeticiones puede tenerlo. Pero la persona que solo necesita 2 no va a ser aburrido porque tengo una variedad. Entonces mi diseño está hecho en una forma universal para respetar las necesidades de todo. Es puedes poner sentido cast.org. Cast.org es la organización que creó eso, era el primer intento de aplicar mente-cerebro-educación en la educación general. Entonces, diseño universal del aprendizaje. Perdón, Loli, ¿tenías tu mano? Sí. Sí, quería preguntar si es que el tema del ciclo de aprendizaje normal tal vez tendría también espacio para ciclos de enseñanza-aprendizaje normal, o sea, la parte de enseñanza, el rol del docente. ¿Cómo encajaría con el ciclo de aprendizaje? Porque está pensado en la persona y también vimos que tiene una dimensión social. ¿Significa que ya el tema de enseñanza estaría como de más? No, a mí me parece excelente tu punto, porque cuando les pusimos el reto del ciclo de aprendizaje del individuo, estuvimos hablando de qué está pasando a una persona cuando estás tratando de aprender algo nuevo de su mundo, ¿no? Pero también, acuerdo que hubo 2 modelos que realmente pusieron mucho énfasis en la parte social de este contexto, ¿no? Y un grupo que enfocó totalmente en lo que era el diseño de la experiencia del aprendizaje, que es la parte del educador, ¿no? Entonces, parte de lo que es de respetar el ciclo de aprendizaje es de aceptar que tú tienes una lección divino, planificado. Voy a estimular conocimientos previos, voy a darle un ejemplo, ellos van a utilizarlo, piensan un poquito, hacen un deber, hacen errores, están corregidos, van a entender, ¡pum!, aprendieron. Tú tienes un diseño que parece lo típico, pero a veces no funciona. Y tú tienes que entender en qué parte de este ciclo no funcionó. A lo mejor mi ejemplo no fue auténtico para ellos, no estimuló ninguna memoria previa o no funcionó en ese sentido. O a lo mejor la actividad que utilicé para que ellos ponen en práctica no era de su gusto o no era algo que se puede relacionar, qué sé yo. Pero tú tienes como docente que entender el ciclo para poder aprovechar de ese ciclo de aprendizaje. No significa que no enseñes,
Obvio, no, tienes que enseñar, tienes que diseñar lo mejor que puedas, pero respetando eso. Y justo el concepto de ese diseño universal de aprendizaje es donde tú tomas la idea de que puede ser, mira mi grupo, tengo un grupo así, de tantas diferencias, yo tengo que crear experiencias por esa persona y por ese que necesita otra cosa más, ¿no? Entonces, he diseñado mi curso para que todos reciben lo que necesitan, no solo, o sea, talla única, ¿ya? Tracy. Sí. Bueno, eso sería entonces una respuesta que ayudaría a la gran encrucijada que tenemos los maestros. O he escuchado bastante sobre el tema que les ocasiona en relación a las adaptaciones curriculares. Cuando en su clase existe una diversidad marcada, un tema de limitación física o intelectual, entonces ahí ese diseño universal sería una respuesta para bajar tensiones. Justo. Pero lo que más hace es nos hace regresar a un momento de la historia donde estuvimos mejor en ciertas cosas en educación, como en 1960, cuando estuvimos discutiendo maestría. En vez de decir tienes que dominar álgebra a los 13 años, estuvimos diciendo, para pasar este nivel de aprendizaje, todos esos son los conocimientos, destrezas y actitudes. Al momento que tú dominas esto, podemos decir que tú tienes maestría, tú tienes mastery de este nivel de conocimiento. Ok, cuando tienes esto, sabemos que tienes, o sea, el fundamento suficiente para poder ahora aprender algo más complejo. Pero no pasamos si no tienes el fundamento, porque si tienes vacíos, o sea, no tenemos el fundamento sobre el cual que podemos construir. Pero llegamos ahora en el apuro del colegio y hay que pasar al capítulo 2 o tenemos que tener el examen del capítulo 7 antes de dar los parciales, y en vez de pensar en lo que sabe el estudiante. Y Hugo, la razón por la cual que todos están traumatizados por mate es porque hay tantos conceptos intangibles sobre lo cual si pierdes uno, no puedes hacer el siguiente paso. Entonces, si tú estás flojo en algo de magnitud y conceptualización de símbolos y magnitud, o de no entender símbolos no numéricos como de plus y menos, si tienes algún problema de símbolos, puedes arruinar toda tu vida peleando con mate porque no tienes este base. O sea, es tan fácil fracasar en mate porque todo depende, todo tiene este neuroconstructivismo, la trayectoria de conocimiento tan claro. Si pierdes un pedazo, fracasas. Y es por eso que la gente odia mate, porque no, puede ser que están bien donde están ahorita, pero no tenían algo en el pasado, hace 2 años, que ahora regresa a ser un vacío y no pueden seguir construyendo porque tienen ese vacío. Y los docentes no tienen paciencia para llenar el vacío. Eso es la otra cosa. Una vez que reconocen que el chico, capaz que no necesita reforzar X, y después le manda deberes, pero no le ayuda el chico a llenar el vacío de conceptualización, ¿no? Perdón, no quiero hacerte sentir tan mal de mate porque todos hablamos mal de mate hoy día. Perdón. ¿Tú, Carla, querías decir algo? Sí. A mí lo que me preocupa, de hecho, con todo este asunto del growth mindset y lo que yo veo es cómo se relaciona la habilidad numérica con ser inteligente. Entonces resulta que los chicos dicen, es que yo estudio ingeniería y es que vos estudias, yo qué sé, cocina. Entonces existe un mindset creado acerca de que solo las personas que saben matemáticas son inteligentes y resulta que el resto no han sido. Y en carreras, o sea, se vive como, digamos que un bullying indirecto que le veo yo, en que piensan que porque no son o porque no saben, y con eso siguen y siguen y siguen, y a veces nace de los mismos profesores. El profesor de mi hija el año pasado de 7º de básica dijo, yo voy a enseñar muchas matemáticas porque ustedes saben que solo la gente que sabe matemáticas tiene éxito en la vida. O sea, casi me muero, por no decir otra cosa. Pero son estas cosas que están creadas y son terribles. Pero acuerda que hemos progresado.
Antes, hace 30 años, yo llego aquí y me dicen, y la gente está dividida. Esos son físico-matemáticas, esos son químico-biólogos, esos son la gente que van a tener éxito en el mundo. Esos van a ser abogados, ingenierías, esos sí van a ser médicos. Y esos son los sociales. No sabemos qué van a hacer ellos. Y dije, así. Entonces, sí, este no logró entrar en ese físicos, entonces no sabemos qué hacer. Y en esa época hubo secretarias también. Entonces, la gente eran así, ya asignado. No vas a creer, pero ahorita todavía en Francia y en Alemania, antes que tú logras tener 8, 9 años, 9 años, ya estás dividido, ya está decidido si tú te vas a la universidad o no. Eso sí, o sea, ya ese grupo es gimnasio, esos son los Realschule que van a hacer, o sea, coiffure, ¿cómo se dice? Que van a hacer del peluqueros. pelo, y eso sí, les van a limpiar las calles. O sea, ya está decidido. En otros, entonces hemos avanzado bastante, pero todavía tenemos este bagaje del diseño que pensábamos que era muy buena idea de dividir la gente en esta manera y tan temprano. Es realmente triste porque un chico que está un poquito menos maduro que otros, o un chico que no todavía coge el ritmo del colegio, de la escuela, lo que sea, y de repente le pone así como no va a hacer ningún éxito en la vida, pero ya de 15 años es un genio, pero simplemente por no respetar los ciclos de desarrollo de la gente, encajamos en esas cosas. Entonces, eso sí, tampoco es buena idea. Sí, Hugo. 3. A ver, espera, Hugo, adelante. No, a propósito de la reflexión de Carla, me parece que hay una... De hecho, nosotros estábamos trabajando mucho con el tema de STEM, pero hemos renegado un poco del tema de STEM porque queríamos rescatar todo lo de la interdisciplinariedad, la capacidad de innovar en proyectos del aula, incorporando tecnología, ingeniería, pero mucho del discurso de STEM se basa en las profesiones del futuro, son STEM, y entonces tienes que aprender bien matemáticas un poco, porque los científicos e ingenieros son los que van a ganar dinero. De hecho, los estudios que validan todos los programas de STEM americanos tienen que ver con el futuro de las profesiones relacionadas con análisis de datos, ingeniería. Entonces nosotros no abogamos tanto por las matemáticas, sino por desarrollar un pensamiento matemático, porque la secretaria, porque el abogado, porque el doctor chef necesitan las dos fracciones, sentido de proporcionalidad, la noción de cantidad, etcétera, etcétera, que es diferente al cálculo a veces inerte que incluso los profesores no entienden. A un profesor le preguntas que está dando trigonometría y para qué sirve la trigonometría y no te dice, te explica qué es, cómo se calcula el seno y el coseno, pero no sabe para qué sirve. O sea, es triste. Y claro, entonces terminamos en esto, como decía, que es perverso, decir, separamos los futuros que van a los ingenieros y los científicos y los no sé qué son los inteligentes porque van a ganar dinero y posiblemente sí sé eso, pero eso no se puede relacionar con Oye, excelente tu punto. Y es por eso que también ahora hablan de STEAM, no solo de STEM, porque hablan del arte. O sea, quieren tener más interdisciplinaridad, porque eso es parte del problema ahorita de, segregar las disciplinas. Pero me encanta tus palabras de decir que pensar como matemático. Eso sí es otra manera, es otro tipo de pensamiento. Sí son otras redes neuronales, es interesante ver esto, pero hay muchas más cosas en común con todas las materias que aprendemos que diferente. Renata, ¿era tú que ibas a decir algo? Sí. Yo quisiera reflexionar a propósito de eso que vos comentabas de Alemania, ¿verdad? Yo ya sabía de esa situación, una colega mía que fue a hacer un doctorado allá me explicaba eso y a mí me chocó enormemente, me llamó la atención de cómo ellos deciden con niños de 8, 9, 10 años. Y no hay una reflexión. Entonces me pregunta a vos, ¿no hay una crítica, una reflexión sobre esa estructura, ese sistema educativo, esa manera de ir ubicando a los niños ya y diciendo, vos va a poder ser, estudiar en una universidad, vos va a ser... No que ser un técnico sea algo de segunda categoría, pero, o sea, hay
hay una limitación muy clara o una exclusión muy clara de las decisiones, quita mucho la libertad de poder decidir qué voy a hacer de mi vida. No Tienes sé, toda razón, pero aquí viene más sobre eso. Pero aquí viene el problema, o sea, es uno de los países con la economía más fuerte del mundo, que es interesante, justamente porque la tercera parte de su gente tienen trabajos de limpiar calles, la tercera parte del trabajo son cosas como mecánicos, y la tercera parte son la gente que tienen educación académica. Entonces, esto sí, y dividen su sociedad y tienen numerosas cláusulas, es un sistema de solo, aunque tienes 17 Einstein sentado allí, y si yo solo tengo puesto por un nuevo doctor, entonces solo le dejo entrar uno. No es por tu esfuerzo personal o individualizado, es una planificación del Estado. Entonces, eso es algo que intentamos aplicar en Ecuador, o sea, fue parte del último gobierno que fue absolutamente un catástrofe aquí, porque trataron de decir a los estudiantes lo que deben estudiar. ¿Y saben lo que hicieron los estudiantes? Dejaron de estudiar. En vez de, o sea, hubo una niña aquí, tenemos estudios en Cuenca que son horribles, pero unas alumnas, o sea, buena alumna, toda su vida, lo que quería hacer es veterinaria, Hizo todo posible, estudió como loca, llegó a tener tan buenas notas que el Estado le dice, tú vas a ser médica. Y ella dice, no, yo quiero ser veterinaria. El Estado le dice, no, aquí está tu puesto en esta universidad. Y ella dice, yo prefiero no irme. Entonces, hay mucha gente como ella. Entonces, el número de gente bajaron con esta política que tuvimos de tratar de encajar la gente en sus carreras, porque no hay libertad. O sea, justo lo que tú dices, ¿no? Horrible, horrible. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra observación? Angélica, ¿estás bien? Estás súper seria, Angélica. ¿Qué te pasa? Estoy pasando por momentos muy, muy difíciles, pero aquí estoy. Estamos contigo, estamos contigo. Gracias, Oye, gracias. Cruzamos cuando estuviste en México y yo estuve en Chicago y no reunimos. Entonces, sí. Me avisas cuando quieres para poder conversar un poquito más, ¿ya? Sí, gracias. ¿Puedo esperarte hoy? ¿Ahorita terminando? Ahorita estamos con la Cintia y Carla, que tenemos acordado con Carla también. Entonces, a ver, ok. Lo que podemos hacer, Angélica y Carla, si quieren quedarse, lo que quiero es mostrarles algunas cosas que estamos fijando que tenemos que integrar en la orientación, que tienen que ver con la vista de las notas de las personas. Algunas personas me comentaban que no vieron todos los comentarios. No sabes cuántas noches la Cintia se queda hasta 2 de la mañana, todas las mañanas escribiendo comentarios y ustedes no los ven. No puede ser. Yo sí los he visto, yo veo mucho las retroalimentaciones de ella y de eso me valgo para el aprendizaje. Oye, ¿hay alguna manera, yo la verdad, dado lo que estoy viviendo ahorita en mi situación personal, ya me perdí y no sé qué actividades sí he entregado y qué actividades no he entregado? ¿Hay alguna forma en la plataforma en la que yo pueda ver cuáles no he entregado? Sí, y les voy a mostrar que como ustedes mismos se pueden revisar. Si abren, si ustedes quieren seguirme en sus propias pantallas, si estás en la clase. Tracy, nos olvidamos de mencionar en clase que ahorita me acuerdo que justamente ahorita tienen tiempo para igualarse un poco porque no hay clase. You gotta send a message, okay? Okay, I'll send a message. Okay, voy a dejar de grabar, entonces